¿Estamos seguros de que la democracia sigue en nuestras manos? La inteligencia artificial ya no solo escribe textos, diseña imágenes o predice compras en línea. Ahora está entrando en el corazón de las elecciones. Un dato que sorprende: en las presidenciales de Estados Unidos en 2020, se generaron más de 10.000 millones de interacciones digitales relacionadas con política. Una cifra tan abrumadora que equivale a que cada habitante del planeta hubiera compartido más de una opinión política en Internet. Y gran parte de esa avalancha fue organizada, clasificada y amplificada por algoritmos de inteligencia artificial. ¿Esto es seguro? ¿Estamos frente a la mayor herramienta de participación ciudadana o frente al mecanismo más sofisticado de manipulación jamás creado? Lo cierto es que estamos viviendo un hito tecnológico histórico. La inteligencia artificial ya influye en cómo pensamos, cómo votamos y cómo se ganan gobiernos. La pregunta ya no es si puede hacerlo, sino hasta dónde llegará. Bienvenidos al nuevo campo de batalla: la inteligencia artificial y las elecciones. La máquina que lee nuestras mentes visualiza una sala llena de pantallas. Cada clic, cada me gusta, cada segundo que pasas mirando un video, todo está siendo analizado. La IA convierte esos datos en mapas de tu mente. ¿Qué te emociona? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te enfurece? Facebook, durante las elecciones de 2016, procesaba 4 petabytes de datos al día. Eso equivale a toda la información escrita en todos los libros de la historia, multiplicada por 300, y todo actualizado en tiempo real. Esa capacidad no es solo estadística, es estratégica. Significa que un candidato ya no lanza un mensaje general a millones de personas. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, puede enviar 1 millón de mensajes distintos a 1 millón de personas distintas, diseñados para golpear justo en el centro de sus emociones. Ejemplo real: en India, la mayor democracia del mundo, con más de 900 millones de votantes, las campañas electorales ya utilizan inteligencia artificial para analizar acentos regionales, preferencias culturales y hasta estilos de humor en redes sociales. Así, un mensaje político no suena genérico, suena como si lo hubiera creado tu vecino o tu mejor amigo. La pregunta es inevitable: ¿seguimos decidiendo nosotros? ¿O son los algoritmos quienes nos guían suavemente hacia una casilla en la papeleta? Los algoritmos como estrategas invisibles. Imagina un ejército invisible que nunca duerme. Los algoritmos rastrean cada palabra publicada en redes sociales, detectan las tendencias emergentes, y antes de que tú mismo seas consciente de lo que piensas, ya han ajustado un mensaje político para ti. En Brasil, durante las elecciones de 2022, se registró que más del 70% de la conversación política en Twitter estaba mediada por bots y sistemas automáticos de inteligencia artificial. Eso significa que la mayor parte de lo que un ciudadano leía, compartía o respondía no venía de personas reales, sino de programas diseñados para persuadir. Pero no se trata solo de manipulación. En países como Estonia, pioneros en el uso de tecnología cívica, la IA también ayuda a detectar noticias falsas antes de que se propaguen, protegiendo así la integridad del debate público. Es decir, los mismos algoritmos que pueden polarizar, también pueden proteger. La balanza es delicada. Nunca antes en la historia un sistema no humano había tenido tanto poder para definir narrativas, moldear percepciones y redibujar mapas electorales completos. Aquí surge la pregunta clave: si la inteligencia artificial puede personalizar un anuncio para que compres un par de zapatos, ¿hasta dónde puede personalizar tu visión política hasta llevarte a elegir un presidente? Transparencia versus manipulación. La inteligencia artificial es un espejo, pero también puede ser una máscara. Un espejo porque refleja lo que pensamos, lo que sentimos y lo que compartimos en tiempo real. Una máscara porque puede ocultar la verdad detrás de mensajes diseñados para mover nuestras emociones. El dilema es brutal. ¿Cómo saber si una campaña política está informándonos o manipulándonos? Un dato claro:
En las elecciones europeas de 2019, la Comisión Europea estimó que más del 30% de la información política que circulaba en redes contenía algún grado de distorsión, desde exageraciones hasta noticias falsas. Y detrás de gran parte de esa desinformación había algoritmos automatizados, optimizados para viralizar lo que más impacto emocional generaba. La manipulación se hace invisible. Un usuario común cree que está eligiendo qué leer, pero en realidad es la IA la que ordena qué aparece primero, qué se oculta y qué se amplifica. Es como si, antes de entrar a votar, alguien hubiera rediseñado tu mapa mental sin que tú lo supieras. Sin embargo, hay un lado luminoso. En países como Canadá, se han implementado algoritmos de auditoría electoral capaces de rastrear en tiempo real el origen de la publicidad política digital. Eso significa que un ciudadano puede verificar quién está pagando por un anuncio, a quién se dirige y con qué mensaje específico. En otras palabras, la transparencia digital se convierte en un escudo. Ejemplo impactante. En Taiwán, un sistema de IA detecta en minutos si una noticia viral es verdadera o falsa, contrastando miles de fuentes y alertando a los usuarios con un sello digital. En 2020, este mecanismo ayudó a reducir en un 40% la propagación de fake news durante el proceso electoral. Una cifra que muestra que la misma arma que polariza también puede proteger. El choque es inevitable. Por un lado, los partidos que usan algoritmos para hiperpersonalizar mensajes y ganar votos. Por otro, los gobiernos y las instituciones que intentan usar la inteligencia artificial para garantizar transparencia. Es un pulso constante entre manipulación y defensa, entre el algoritmo como verdugo y el algoritmo como guardián. El ciudadano digital. En este nuevo escenario, el votante ya no es solo un ciudadano, es un perfil de datos, edad, ubicación, intereses, tiempo en pantalla, incluso la hora exacta en la que suele estar más receptivo a leer noticias políticas. Todo está registrado. En promedio, un usuario de redes sociales deja más de 5,000 huellas digitales al mes. 5,000 rastros que, para un algoritmo, son suficientes para construir un retrato psicológico con un 90% de precisión sobre tu orientación política. Esto abre un debate fascinante. ¿Votamos por convicción? ¿O por recomendación algorítmica? Un caso emblemático ocurrió en Kenia, en las elecciones de 2017. Empresas de análisis de datos usaron perfiles psicológicos de votantes para enviar mensajes ultra segmentados. Algunos recibieron mensajes de esperanza, otros de miedo y otros de orgullo nacional. Cada ciudadano, una narrativa distinta. El resultado. La gente creyó que estaba informándose libremente, pero en realidad estaba dentro de un experimento político a escala masiva. Lo impresionante es que este nivel de personalización ya no está limitado a campañas millonarias. Con herramientas de inteligencia artificial de código abierto, un partido local con bajo presupuesto puede crear mensajes dirigidos, casi tan efectivos como los de una gran potencia política. La democracia se convierte en una partida donde el tamaño del dinero ya no es la única ventaja. Ahora, la clave está en quién tiene el mejor algoritmo. La ética del algoritmo. ¿Quién vigila a la máquina que vigila a la democracia? Esa es la gran pregunta ética de nuestra era. Los algoritmos no votan, no opinan, no tienen ideología. Pero los seres humanos que los programan, sí. Y basta un pequeño ajuste en una línea de código para inclinar la balanza electoral hacia un lado u otro. Un ejemplo claro. En 2018, investigadores de la Universidad de Princeton demostraron que un algoritmo de recomendación podía aumentar en hasta un 20% la exposición a mensajes políticos extremos, simplemente cambiando la prioridad en su sistema de clasificación. No hubo fraude, no hubo manipulación directa. Solo un ajuste en cómo se mostraba la información. El impacto, sin embargo, era equivalente a un megáfono puesto en manos de los discursos más radicales. En Francia, durante las elecciones presidenciales de 2022, se implementaron protocolos de IA para detectar deepfakes políticos.
Se lograron identificar más de 50.000 contenidos manipulados en solo 2 meses. La ética se volvió acción concreta. Proteger al votante de caer en engaños. Pero la pregunta es, ¿quién decide qué entra en la categoría de engaño? La frontera es tan fina que hoy la ética electoral ya no depende solo de los políticos. Depende de ingenieros, programadores y plataformas tecnológicas globales. La democracia está, literalmente, en manos de desarrolladores. El futuro del voto digital. Si los algoritmos ya deciden qué vemos y cómo pensamos, la siguiente gran frontera es el voto mismo. ¿Podrá la inteligencia artificial administrar elecciones enteras? Algunos países ya están dando los primeros pasos. En Estonia, pionera en digitalización, más del 50% de los votantes participó en elecciones electrónicas en 2019. Todo el sistema estuvo respaldado por algoritmos de verificación y encriptación. El resultado, mayor participación y menos costos. Los números asombran. Un estudio del MIT calculó que, con algoritmos de manipulación a gran escala, sería posible influir en un margen de 2% a 3% de los votantes indecisos en una elección nacional. Puede parecer poco, pero en países como Estados Unidos, ese margen ha decidido presidencias completas. El voto digital puede ser la herramienta más poderosa de participación ciudadana de la historia, o el punto de quiebre donde la confianza en la democracia se derrumbe. Estamos entrando en un terreno donde la ética, la seguridad y la tecnología se mezclan como nunca antes. Un terreno donde el ciudadano, el programador y el político comparten la misma responsabilidad: decidir cómo queremos que la inteligencia artificial modele nuestras democracias. Como es sabido, la democracia siempre ha sido una conversación entre ciudadanos. Pero hoy, en pleno siglo XXI, esa conversación tiene un nuevo invitado: la inteligencia artificial. Los algoritmos ya no solo cuentan votos, ya no solo organizan campañas. Están aprendiendo de nosotros a una velocidad nunca vista. Cada búsqueda, cada clic, cada emoción en línea se convierte en una pieza de un rompecabezas que revela cómo pensamos como sociedad. En este escenario, el poder ya no reside únicamente en partidos o candidatos. Reside en la capacidad de quienes controlan los sistemas de inteligencia artificial para influir en el curso de la historia. Y lo más asombroso es que esa influencia no se mide en siglos, ni siquiera en décadas. Se mide en segundos, en millones de microdecisiones que ocurren a diario en nuestras pantallas. Pero el futuro no es una amenaza, es una oportunidad. Una oportunidad para crear elecciones más transparentes, accesibles y participativas, donde votar sea tan sencillo como enviar un mensaje y tan seguro como la mejor tecnología de encriptación. Imagina una generación entera que crezca confiando en un sistema electoral respaldado por inteligencia artificial, donde la desinformación se detecte al instante y cada ciudadano tenga voz real en las decisiones colectivas. Ese futuro está más cerca de lo que pensamos. La gran pregunta que nos queda es: ¿usaremos la inteligencia artificial como un faro que ilumine la democracia o como una sombra que la distorsione? La respuesta dependerá no de la tecnología, sino de cómo decidamos integrarla en nuestras vidas. Porque al final, la IA no vota. Somos nosotros quienes lo hacemos. Y nuestro reto es claro: asegurarnos de que, en el futuro, la democracia siga siendo humana,